Desde el momento en que Bella Swan puso un pie en Forks, su destino quedó sellado. No por casualidad, no por amor a primera vista, sino por una compleja red de manipulación disfrazada de fascinación. La historia que todos creyeron ver, la de una familia de vampiros nobles luchando contra su naturaleza para proteger a una simple humana, era solo una ilusión cuidadosamente construida. Los Cullen nunca se preocuparon realmente por Bella, no como persona, no como alguien con pensamientos, miedos y deseos propios. Para ellos, Bella no era más que una anomalía, un objeto de curiosidad, un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande de lo que ella jamás pudo imaginar. Edward Cullen fue el primero en notar su existencia, y con ello, el primero en obsesionarse. Pero lo que atrajo a Edward no fue su personalidad ni su alma, fue el inexplicable vacío de su mente, el silencio donde deberían haber estado sus pensamientos. Para un depredador como él, acostumbrado a escuchar los secretos más oscuros de quienes lo rodeaban, Bella era una anomalía viviente, un rompecabezas que no podía resolver. Al principio, esto lo perturbó. Su mente, afilada como una navaja después de décadas de escuchar las voces ajenas, no podía aceptar la idea de un ser humano cuyos pensamientos se le escapaban. No tenía control sobre ella. No podía anticipar sus reacciones. No podía diseccionar sus emociones con la misma facilidad con la que lo hacía con cualquier otra persona. Y Edward, aunque nadie lo admitiera, tenía una necesidad compulsiva de control. Porque en el fondo, Edward no era el romántico atormentado que pretendía ser. Era un depredador, uno que había pasado demasiado tiempo tratando de convencerse de que no lo era. Su autodisciplina y su moralidad eran solo una jaula de oro que él mismo había construido para encerrar su verdadera naturaleza. Bella despertó en él un instinto que llevaba un siglo reprimiendo. No amor, no ternura, no un deseo sincero de protegerla, sino algo mucho más primitivo, hambre. No solo en el sentido literal, porque su sangre cantaba para él de una manera que ningún otro humano jamás había hecho, sino también un hambre de posesión, una obsesión nacida del deseo de comprenderla, de diseccionarla, de averiguar por qué su mente era un misterio para él cuando todas las demás eran un libro abierto. Y el resto de los Cullen lo supieron, y no hicieron nada, porque para ellos, Bella era un experimento, una oportunidad para poner a prueba sus propias convicciones. Carlyle, el eterno moralista, vio en ella una prueba. Si Edward podía amar a una humana sin matarla, si podía resistir la tentación definitiva, entonces la filosofía de vida civilizada de los Cullen se vería reforzada. Él no vio a Bella como una persona, sino como un símbolo, un sacrificio necesario en su cruzada por redimir a su especie. Esme, la matriarca de la familia, la acogió con dulzura, pero no por amor genuino. Esme no tenía un amor desinteresado por Bella. Lo que ella anhelaba era la idea de un hogar perfecto, de una familia armoniosa. Y si Bella encajaba en esa imagen, entonces era bienvenida. Pero si no lo hacía, si rompía la frágil ilusión de paz en la que Esme se refugiaba, entonces su destino no importaba. Alice, la vidente, aceptó a Bella sin cuestionar, pero no porque le importara. Lo hizo porque ya la había visto en el futuro, porque Bella, de alguna manera, formaba parte de la historia que Alice ya había asumido como inevitable. Para ella, la voluntad propia no existía, solo importaba lo que estaba destinado a suceder. Jasper, por otro lado, la toleró solo porque no tenía opción. Para él, Bella era un recordatorio constante de su propia debilidad. Cada vez que ella entraba en una habitación, su sed rugía dentro de él. Cada vez que hablaba, cada vez que reía, cada vez que sangraba por un corte insignificante, Jasper luchaba contra la parte de sí mismo que nunca podría cambiar. Y luego estaba Rosalie. Rosalie no se molestó en fingir. Desde el principio dejó claro que despreciaba a Bella, pero no por celos ni resentimiento personal. Lo que la enfurecía era la estupidez de Bella, su falta de gratitud por la vida humana que ella, Rosalie, nunca podría recuperar. Bella tenía todo lo que Rosalie había perdido, y estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda por un amor que ni siquiera entendía. Y Emmett, bueno, Emmett nunca fue más que un espectador. Se reía, se burlaba, pero nunca intervino, porque en el fondo, Bella no le importaba, no más de lo que le importaría un nuevo entretenimiento pasajero. Los Cullen nunca fueron su familia, nunca fueron sus protectores, fueron sus carceleros. Desde el momento en que Edward decidió que Bella le pertenecía, su vida dejó de ser suya. No podía ver a quien quisiera, no podía hablar con quien quisiera.
No podía tomar decisiones sin que Edward o Alice las anticiparan antes que ella misma. Su libertad se convirtió en un espejismo, en un laberinto con paredes invisibles, diseñadas para mantenerla en su lugar, mientras la hacían creer que todavía tenía el control. Incluso cuando Edward la dejó, no fue por su bienestar. No fue por amor. Fue porque él no podía soportar la idea de ser el monstruo que la devorara. Se fue por sí mismo, para proteger su moralidad, no para protegerla a ella. Y cuando Bella encontró consuelo en Jacob, los Cullen lo vieron como una amenaza. No porque temieran por su seguridad, sino porque significaba que estaba escapando de su influencia. Así que la recuperaron, no porque la amaran, sino porque nunca estuvieron dispuestos a dejarla ir. Y al final, cuando Bella tuvo que elegir entre su humanidad y su amor por Edward, no fue una elección en absoluto. Nunca lo fue. Desde el principio, su destino estaba escrito. No por el amor, sino por la obsesión. No por la compasión, sino por la... Bella Swan nunca tuvo opción, porque los Cullen nunca se preocuparon realmente por ella, ni por ningún otro humano, y jamás lo harán.